Hola, muy buena tarde tengan todos ustedes. El día de hoy estaremos revisando la última parte acerca de la inestabilidad anterior del hombro. Anteriormente ya hemos revisado con el doctor Juan Carlos y el doctor Diego acerca de la parte uno y la parte 2. En este caso haremos la revisión bibliográfica acerca de las cirugías de revisión, la rehabilitación y el retorno al juego o el retorno a la actividad física, así como el seguimiento clínico de estos pacientes. Hay que recordar que es un consenso internacional que se realizó. Este artículo fue publicado en el 2020, 2022 actualmente en la revista La ANA. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio. Vamos a comenzar. En cuanto a la introducción, hay que recordar que la cirugía de estabilización del hombro a menudo está indicada por el alto índice de inestabilidad recurrente. Los protocolos de rehabilitación posoperatoria y el seguimiento pueden estar dictados por la experiencia del cirujano y los perjuicios o la actividad, así como la experiencia que tenga el cirujano. El fracaso del tratamiento después de la estabilización anterior del hombro es un problema muy difícil de tratar que lo conocemos todos y requiere un enfoque de un diagnóstico muy bien estructurado para cada uno de nuestros pacientes, qué es lo que va a requerir el padecimiento que tiene. Las variaciones regionales en cuanto a los patrones de las características de los pacientes, así como las características del cirujano y la cirugía, pues ha llevado a un enfoque global que no tiene contexto, que no tiene forma en la que los cirujanos puedan abordar la cirugía de revisión. Es por eso que se realizó este tipo de consenso. Dado el estado actual de la literatura, las declaraciones del consenso generadas por acuerdo entre estos expertos en el campo son una importante fuente de evidencia para poder ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con inestabilidad anterior de hombro, así como varios factores se han asociado con la recurrencia de la inestabilidad, incluida la falta de tratamiento de patologías coexistentes que tengan nuestros pacientes. En cuanto al propósito de este artículo fue establecer las declaraciones del consenso a través del proceso de Delphi que habían comentado los doctores anteriores, que es prácticamente son preguntas que ellos mismos se realizaron y que fueron calificándolas, agradándolas a cada uno de ellos. Sobre la cirugía de revisión, la rehabilitación y el regreso a la práctica deportiva o regreso al juego y el seguimiento clínico para la inestabilidad anterior del hombro. En cuanto a los métodos que se utilizaron, fueron 65 cirujanos, 14 países, 5 continentes y se utilizó el Delphi modificado. Em, Participaron distintas sociedades, sociedades como de enfermería, de anestesiología, la Sociedad Americana de Hombro y Codo, la Sociedad Europea de Hombro y Codo, así como em, la Asociación Americana de Ortopedia y Medicina Deportiva, asociaciones europeas, que además de todo esto, los cirujanos pues fueron seleccionados por oradores invitados para que presentaran el discurso de la investigación centrada en la inestabilidad de hombro. Y además buscaron incluir cirujanos de múltiples países que incluyeran diferentes filosofías y puntos de vista distintos, y los expertos fueron asignados a cada uno de los 9 grupos de trabajo definidos por subtemas en específico de interés, los cuales incluían el diagnóstico, tratamiento no quirúrgico, reparación de banca, procedimiento de la Tardiet, remplissage, injerto óseo glenoideo, cirugía de revisión, rehabilitación y em, el regreso a la práctica y así como el seguimiento. El consenso se definió como de un 80 a 89%, mientras que el consenso fuerte se definió como un 90 a 99% y el consenso unánime se indicó al recibir el 100% de los votos a favor en una declaración propuesta de cada una de estas preguntas. Pasando a los resultados, este es el ejemplo. Me tomé la tarea de ahí, traducirles el artículo y la tabla que ellos utilizaron. En cuanto a la cirugía de revisión, fueron un total de 10 preguntas. Aquí las podemos ver. Se hicieron preguntas como cómo puede definir el fracaso del tratamiento, cuáles son las indicaciones de la cirugía de revisión, cuáles son las contraindicaciones de la cirugía de revisión, qué factores se deben considerar para determinar la elección del procedimiento de revisión, cuándo se puede realizar la revisión de la estabilización de los tejidos blandos, cómo afecta un procedimiento anterior los resultados del procedimiento de revisión posterior, qué consideraciones
diferentes adicionales se puede hacer durante la evaluación y la revisión fallida, qué procedimiento de revisión se debe realizar después de una transferencia de coracoides fallida, qué procedimiento de revisión se debe de realizar después de un procedimiento fallido en el injerto óseo glenoideo y cuántas estabilizaciones fallidas son necesarias para considerar un procedimiento de rescate. Como lo pueden ver, son preguntas muy directas, muy concisas, en las cuales aquí está prácticamente la revisión o la calificación que ellos le dieron, ya sea si fue un fuerte consenso, unánime, que en este caso fueron las únicas dos variantes que hubo. Esta es en resumen, cómo fueron distribuidas las preguntas. Fueron un total de 10 preguntas, 4 lograron un consenso unánime y 6 lograron un consenso fuerte. En cuanto a la rehabilitación y el regreso al juego, igual fueron 8 preguntas en total, de las cuales eran ¿cuánto tiempo debe permanecer inmovilizados los pacientes después de la operación? Deberán considerarse los factores psicológicos en el proceso de rehabilitación después de la cirugía. Vean, esta pregunta es veramente importante, logró el 100%, esto es unánime y se vuelve a repetir en cuanto a sus conclusiones y su discusión. ¿Qué se debe considerar al permitir que un atleta vuelva a jugar en la misma temporada que la lesión sin cirugía? ¿Qué factores pronósticos se deben considerar al determinar la probabilidad de que el paciente regrese a jugar con éxito? ¿Qué criterios deben considerarse al decidir que un atleta vuelva a jugar después de un tratamiento no quirúrgico, estabilización quirúrgica para la inestabilidad anterior del hombro? Se debe hacer consideraciones diferentes al decidir cuándo pueden regresar los atletas de colisión. Deberán hacerse consideraciones diferentes al decidir cuándo pueden regresar los atletas de élite. Si se fijan, igual aquí muestra la calificación y el consenso que fueron obtenidos cada uno de estos pacientes. En esta sección fueron 8 preguntas en total, 3 lograron un consenso unánime, incluida esa que les platico acerca del factor psicológico, y 5 lograron un consenso fuerte, o sea, quiere decir que estuvieron pues relativamente una calificación alta. En cuanto al seguimiento clínico, fueron un total de 7 preguntas, en las cuales incluía cómo debe definirse el éxito del tratamiento, qué aspectos del examen físico se debe realizar en los pacientes después del tratamiento. La siguiente pregunta fue durante cuánto tiempo se debe realizar el seguimiento de los pacientes que reciben tratamiento conservador. ¿Cuánto tiempo debe realizar un seguimiento a los pacientes que se sometieron a una estabilización quirúrgica? ¿Qué puntos de tiempo de seguimiento de rutina deben usarse para fines de investigación? Am, También se incluyó la pregunta, ¿debería realizarse algún estudio de imagen de rutina de seguimiento? Igual, aquí podemos ver la calificación, el convenio que tuvieron y el consenso, fuerte consenso que fue en su mayoría, y 2 lograron un solo consenso. Quiere decir que en este caso tuvieron el desacuerdo o tuvieron una calificación o un convenio más bajo. En cuanto al seguimiento clínico, fueron un total de 7 preguntas, 0, que era el más alto, no obtuvieron un consenso unánime, 5 obtuvieron un fuerte consenso y 2 lograron un consenso. Las declaraciones clínicamente más relevantes fueron que el éxito del tratamiento después de cirugía o no cirugía, el manejo debe de definirse como un hombro estable y sin dolor, con un retorno a la función completa. En cuanto a la discusión que nos presenta este artículo, el hallazgo más importante de este estudio fue que todas las declaraciones llegaron a un consenso, por lo menos. 7 de las declaraciones incluidas alcanzaron un acuerdo unánime. En general, el 92% de las declaraciones alcanzaron un consenso unánime o fuerte, quiere decir que estuvieron pues arriba del 95%. Las declaraciones que alcanzaron un consenso unánime fueron las indicaciones y los factores que afectan las decisiones de cirugía de revisión, así como también las cirugías previas que afectan a la elección del procedimiento del paciente. En cuanto al consenso unánime sobre el papel de los factores psicológicos, que era lo que les comentaba a mitad de la charla, en el regreso al juego y las consideraciones para permitir el regreso al juego y los factores pronósticos, esta hay que recordar que fue eh, una un factor, un consenso unánime y que actualmente se toma mucho en cuenta que nuestro paciente hay que concientizarlo
de la lesión que él tiene, así como la inestabilidad. También hubo un fuerte consenso de que la estabilización de tejido blando de revisión se puede realizar en un atleta sin contacto, con una pérdida ósea mínima y una buena calidad de tejido. Las limitaciones que presenta este artículo es de que, como lo sabemos, son datos del nivel 5, ya que se refieren a la opinión de expertos y puede haber sesgos inherentes en la selección de los participantes. Es muy subjetivo cómo se seleccionaron a los expertos, pero es el caso con cualquier panel de expertos que se vaya a seleccionar. Y las preguntas y los temas abordados pueden representar una fuente potencial de sesgo, ya que no hubo un proceso estandarizado para generarlos o para escogerlos. Sin embargo, podemos considerar que la mayoría de preguntas que realizaron son directas o son concisas en cuanto al tema que trataron cada uno de estos tres aspectos. Las conclusiones, ¿qué podemos decir? 92% de las declaraciones alcanzaron un consenso unánime o fuerte. Esto es bastante importante ya que se puede decir que los cirujanos se pusieron de acuerdo. Unánime fueron las indicaciones y los factores que afectan las decisiones de la cirugía de revisión y el consenso unánime sobre el papel de los factores psicológicos, como ya lo mencionamos, en el regreso al juego o a la práctica deportiva, las consideraciones para permitir el regreso al juego, así como los factores pronósticos de nuestros pacientes. Ah, falta de consentimiento unánime sobre el momento y los métodos recomendados para el seguimiento clínico. Como pueden ver, pues la mayoría de los cirujanos lograron unas declaraciones o unos consensos adecuados. Se pusieron bastante de acuerdo a pesar de que eran varios cirujanos de distintos países y distintos continentes, pero lograron llegar a un buen puerto y a unas buenas conclusiones acerca de las declaraciones que se utilizaron. Por mi parte sería todo, por su atención muchas gracias. Los dejo con la doctora Sandra para continuar con el proceso de la revisión bibliográfica de estos artículos. Por su atención muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Sandra. El día de hoy vamos a hablar acerca del comentario editorial de los artículos que se estuvieron presentando la semana pasada y esta acerca del consenso que se realizó para complementar la evidencia clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la inestabilidad glenohumeral anterior. Como sabemos, la evolución y tratamiento de la inestabilidad anterior del hombro de tipo traumática ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años y se ha pasado de procedimientos de estabilización, de reparación de Bankart no anatómico a las anatómicas y de técnicas abiertas a técnicas artroscópicas, así como también el cambio de uso de materiales, las grapas o las anclas de metal han sido cambiadas por anclas de sutura. Las técnicas con sutura artroscópica han ido evolucionando para facilitar la reparación anatómica del labrum y poder abordar la laxitud capsular que queda en este tipo de lesiones. Se ha reconocido la importancia de la evaluación de la pérdida ósea a nivel glenoideo y sus implicaciones, y esto ha canalizado a la reintroducción de conceptos y procedimientos acerca de la transferencia de la coracoides para poder incrementar la superficie de contacto, y ha sido descritas técnicas como el remplissage, en el cual se ha demostrado que es una reparación para el Bankart en el tratamiento de las lesiones de Hill-Sachs. El concepto de Glenoid-Track se presentó para describir la interacción de la pérdida ósea bipolar, es decir, cuando tenemos una lesión tanto a nivel de la cabeza como a nivel de la glenoides, y la importancia de poder cuantificar qué tan grandes son estas lesiones para saber si se va a encontrar on-track u off-track, y en base a eso poder determinar el tratamiento necesario para estas lesiones.
A pesar de los avances graduales, persisten varias controversias relacionadas con el diagnóstico, el tratamiento de la inestabilidad glenohumeral anterior y se han establecido los parámetros para la pérdida ósea humeral y glenoidea, la reparación artroscópica de Bankart y con el paso del tiempo se ha visto que dependen de múltiples factores como es la edad, el nivel de actividad y otros factores, sobre todo en deportistas de alto rendimiento y que desarrollan deportes de... Bueno, estas técnicas han sido basadas en el consenso que se realizó en este estudio mediante el método Delphi, donde se pudo sintetizar la experiencia colectiva de un grupo de expertos. La fortaleza de este estudio fue su composición internacional, que ha sido única, de 65 cirujanos en 14 países, en los 5 continentes, y el proceso se llevó en línea, lo cual facilitó el flujo de los datos, pero una de las deficiencias que tiene este estudio es que la definición de experto como tal fue un tanto arbitraria, no se dice cuáles fueron las características en la cual se consideraba que el cirujano era experto en esta área. De los 84 temas abordados, como ya lo vieron en los 3 documentos previos, se logró un consenso unánime que excedía el 90% en 72 al 84% de las preguntas, y unas de las cosas claves que se encontraron pues fue la colocación entre 5 y 8 milímetros de distancia entre las suturas en una reparación de Bankart y utilizando un mínimo de 3 a 4 anclas para desplazar la cápsula, reducir el labrum y con esto disminuir las posibilidades de una... se logró el consenso unánime que va desde factores prognósticos que deben considerar en los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos y las indicaciones para una cirugía de revisión, así como cuándo está indicado utilizar un injerto óseo glenoideo. Sin embargo, siguen existiendo preguntas sin respuesta, como si el Attardet Jet debe realizarse utilizando una técnica clásica en lugar de un arco congruente, o cuál es el papel de la reparación capsular durante el procedimiento del injerto óseo glenoideo. Existen algunas conclusiones, por ejemplo, que la pérdida ósea glenoidea superior al 15 al 20% justifica un procedimiento de injerto óseo. La cuantificación de la lesión del Hill-Sachs y la compresión de su papel en la toma de decisión clínica sigue siendo algo que no hemos entendido por completo y que por lo tanto existen algunas líneas en las cuales podemos caer en la falla de la técnica, pero para el resto de las preguntas que fueron planteadas se logró un consenso unánime. Aunque existe alguna controversia que justifica el estudio o las líneas de estudio de otros casos, como es si el aparato ortopédico o la posición del brazo tiene que estar en rotación externa, si existe o cuándo está indicado el tratamiento no quirúrgico en pacientes agudos y cuánto tiempo hay que esperar para poder darles un tratamiento, y el papel de la reparación capsular complementaria en un